Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? En este nuevo video vamos a resolver un ejercicio de corriente alterna utilizando justamente un análisis gráfico conocido como análisis de diagrama fasorial, el cual justamente relaciona tensión y corriente y demás elementos de un circuito de corriente alterna. Papel y empezar a resolver el ejercicio, así llegamos a los mismos resultados. El ejercicio que vamos a resolver es el siguiente. Tenemos este circuito, el cual está conformado por dos impedancias, una impedancia de carga y una impedancia de línea, la cual se conoce los elementos de la impedancia de línea, pero no los elementos de la impedancia de carga. El siguiente circuito de corriente alterna, el cual se tiene al final una línea de transmisión, Z de línea, la impedancia de línea, una carga, Z de carga, y el cual se necesitan conocer algunos datos. Considerando que solo se cuenta con un voltímetro, se realizan algunas mediciones en distintos puntos del circuito, cuyos resultados se muestran en la tabla adjunta. ¿Cuál tabla adjunta? Esta tabla de acá. Estos son los valores medidos. Tenemos la tensión AB, la cual sería esta tensión de aquí, que es de 73 volts. Luego la tensión BC, que es esta tensión de aquí, que sería de 200 volts. Y luego tenemos la tensión de la fuente también, que sería la tensión total de la línea, la cual es la tensión AC. Sería esta tensión de acá, la cual es de 213 volts. Bien, esos son nuestros datos conocidos. Otro dato conocido que tenemos es justamente la impedancia de línea. Bien, siguiendo con el análisis, vemos que nos piden lo siguiente. Nos piden determinar los valores de los componentes eléctricos de la carga. Nos piden determinar la potencia activa, reactiva y aparente, tanto de la línea de transmisión como de la carga, como de la fuente. Y luego nos piden el diagrama fasorial de tensiones y corrientes del circuito, y nos piden también el triángulo de potencias parciales y total. Bien, antes que nada hay que hacer una aclaración, la cual es que vamos a resolver este problema mediante el método gráfico, es decir, mediante el análisis conceptual de qué es lo que ocurre con el diagrama fasorial de tensiones y corrientes. Si vemos bien, la consigna recién en el inciso E nos pide realizar el diagrama fasorial, pero este tipo de problemas es común encontrar que la solución del problema no pide explícitamente que resolvamos cada inciso de forma secuencial, es decir, que primero hagamos A, B, C, D, E, F, sino que podemos partir de cualquier inciso mientras que completemos cada uno de los incisos. Bien, mi forma de resolver esta clase de ejercicios es partiendo siempre de realizar un diagrama fasorial de los componentes que tenemos y a partir de ahí empezar el análisis. Capaz a vos te resulta más fácil resolverlo de otra forma y también está bien. Recordemos que tanto en cualquier resolución matemática existen muchas formas de resolver un ejercicio, siempre y cuando se llegue a una solución coherente y que sea acertada. Tenemos un circuito serie, el cual está conformado por dos impedancias, de las cuales conocemos una y no conocemos la otra. Como este circuito está en serie, ¿qué es lo que comparte un circuito serie? Justamente la corriente. Me lo voy a llamar corriente de línea, lo pueden llamar como quieran. Entonces este circuito comparte la corriente. Podríamos hacer un diagrama fasorial y poner sobre el eje horizontal la corriente, por ejemplo, o no es estrictamente necesario que pongamos sí o sí la corriente sobre el eje horizontal. Es en base al análisis que haga cada uno. Yo voy a hacer el siguiente análisis. Tenemos estos datos. Conocemos la tensión AB, conocemos las tres tensiones básicamente del circuito y conocemos la impedancia de línea. Nosotros podemos determinar entonces cuánto vale la corriente. ¿Por qué? Utilizando justamente la ley de Ohm fasorial. Si nosotros hacemos si hacemos nuestra ley de Ohm, sabemos que nuestra impedancia es el cociente entre la tensión y la corriente. Y nosotros el dato que queremos obtener justamente es la corriente. Entonces, si el dato que queremos obtener es la corriente va a estar dada justamente por la tensión sobre la impedancia de línea
¿Sobre cuál tensión? Y la tensión AB. Y este análisis, si bien nosotros acá no conocemos cuáles son las fases del diagrama, o sea, de los fasores, sí tenemos la magnitud de nuestra tensión AB y tenemos las componentes de nuestra impedancia de línea. Esas componentes la podemos escribir como un número complejo de la siguiente forma. Tenemos nuestra Z de línea, la cual va a estar dada por 1 más J2. Porque la resistencia, recordemos que la resistencia es la parte real del número complejo de la impedancia. Y el inductor en este caso, al no haber capacitores, es meramente inductiva la reactancia. O sea, tenemos una reactancia que es puramente inductiva. Entonces tenemos el signo más y bueno, 2 que sería el valor de la componente imaginaria. Este número complejo lo podemos escribir como módulo y fase. ZL escrito en forma polar, que sería módulo y fase, sería raíz de 5 con un ángulo de 63,4 grados. Esto es el ángulo de la impedancia de línea. No quiere decir que ese sería el ángulo que vamos a utilizar en el diagrama fasorial. Todo depende cómo ubicamos los elementos en el diagrama fasorial. Y eso también, cada uno lo puede ubicar de diferente forma. Podemos poner la corriente sobre el eje horizontal o podemos poner alguna de las tensiones sobre el eje horizontal y también hacer el análisis. Lo único que nos vamos a dar cuenta es que la gráfica nos va a quedar rotada, pero todo lo que vendrían a ser las magnitudes y las relaciones entre los ángulos deberían ser las mismas. Bien. Yo lo que voy a asumir es que BAB va a estar en fase con el eje horizontal. Entonces, BAB tendría un módulo de 73 volts y va a tener un ángulo de 0. Yo estoy diciendo que mi tensión esa tensión la estoy poniendo sobre el eje horizontal. Para que se diferencie, vamos a, como ya marcamos acá la corriente con rojo, vamos a borrar esto y vamos a hacerlo con azul, solamente para marcar la diferencia. BAB entonces va a ser de 73 volts de módulo y va a tener una fase de 0. Es decir, recomiendo a la hora de resolver esta clase de ejercicios, donde vamos a hacer un diagrama fasorial de forma gráfica, o sea que vamos a hacer la resolución de forma gráfica, es utilizar hojas cuadriculadas. Es la forma más fácil de resolver esta clase de ejercicios. Entonces bien, si nosotros marcamos, recordemos que como estamos trabajando con números complejos, tendríamos un eje real y un eje imaginario. Como yo dije que la tensión AB va a estar en fase con el eje horizontal, es decir, va a tener 0 grados de ángulo, entonces lo puedo trazar acá. Pero bueno, antes de eso, ya que estamos trabajando, queremos hallar primero el valor de la corriente de línea, hacemos este cociente entonces. Recordemos que cuando hacemos el cociente de números complejos, lo que se hace es, se hace el cociente de los módulos y se restan los ángulos. Entonces, nuestra corriente de línea, esto es un vector, esto también es un vector, esto también es un vector. Eso es importante. Nuestra corriente de línea, entonces si hacemos el cociente de 73 volts sobre raíz de 5 ohm, nos va a dar un total de aproximadamente 32,64 amperes de módulo. Y el ángulo va a ser de menos 63,4 grados. Porque si nosotros hacemos 0 grados menos 63,4 grados, nos va a quedar menos 63,4 grados. Que la corriente de línea entonces va a tener un módulo de 32,64 amperes y va a tener un ángulo de menos 63,4 grados. El otro dato que tenemos, que nosotros le dimos esa fase 0, es la tensión AB, que va a ser de 73 volts y 0 grados. Siempre es importante remarcar que esto es un vector
y que esto de acá abajo también es un vector. O sea, es un fasor. Recordemos que un fasor es un vector en un instante de tiempo. Bien. Siguiendo con el análisis. Cuando nosotros vayamos a graficar nuestro diagrama fasorial, es importante tener en cuenta lo siguiente. La escala que vamos a utilizar. Suponiendo que ustedes están utilizando una hoja cuadriculada, el análisis sería el siguiente. Cada 2 cuadraditos de su hoja cuadriculada vendría a ser 1 centímetro. Y entonces pueden hacer una escala que esté acorde y su gráfica, si la hacen de forma precisa, los resultados que van a obtener van a ser más exactos. Entonces se van a acercar más a los valores, a los valores correctos si el análisis se hiciera de forma analítica. En caso que estoy trabajando en la pizarra, esto también, la escala es mucha elección propia. Uno puede elegir distintas escalas siempre y cuando el gráfico nos quede de forma apreciable, sería correcto. Porque recordemos que como estamos haciendo un análisis gráfico, cuanto más se aprecie el gráfico, más fácil es sacar las medidas que necesitamos. Bien, yo voy a utilizar esta escala, que es la escala que utilicé cuando hice el ejercicio en una hoja. Entonces tengo 50 volts, 1 centímetro, y voy a ocupar una escala de corriente de 5 amperes, 1 centímetro. Si ustedes ven que utilizan una escala, y esa escala, su gráfico le queda muy chico, lo que pueden hacer es reducir, por ejemplo, la cantidad de voltaje y la cantidad de corriente que están haciendo por centímetro. En vez de hacer 50 voltios por centímetro, hacen 10 voltios por centímetro y la gráfica ya le va a quedar mucho más grande. Ahora, lo mismo inversamente. Si su gráfica es muy grande para la hoja, lo que pueden hacer es reducir la escala. En vez de ocupar 10 volts, utilizan 20 volts, 30 volts, 40 volts por centímetro. Y entonces el gráfico se lo va a ir achicando. O sea, manteniendo justamente las proporciones del gráfico. Bien, siguiendo con el análisis. Tenemos estos dos vectores, los cuales estos dos fasores, los cuales ya lo podemos graficar. Si graficamos nosotros nuestra tensión AB, que sería 73 volts, pasándolo por esta escala, nos daría aproximadamente 1,46 centímetros. Si hacemos 73 volts dividido 50 volts por 1 centímetro, va a ser justamente, nos va a quedar 1,46 centímetros más o menos. Bien, suponiendo que esto es 1 centímetro y esto es 2 centímetros, aunque igual podemos hacerle de a 2 cuadraditos también, porque tenemos una pizarra. Vamos a hacer eso, sí. Si nosotros decimos que esto es 1 centímetro y esto es 2 centímetros, esto sería 1,5. Entonces 1,46 estaría un poquito más por aquí. Vamos a decir que está ahí, aproximadamente 1,46. Bien. Entonces podemos marcar dicho fasor. Sería hasta aquí. Bien. Y este fasor que hemos marcado acá sería nuestra tensión AB. Bien. Ya tenemos la tensión AB. También otra cosa que podríamos graficar es nuestra corriente, porque ya tenemos tanto módulo como ángulo. Acá es importante que utilicen en todo caso un semicírculo para el ángulo. Yo también, como estoy en la pizarra, todo esto lo voy a hacer de forma más o menos aproximada, pero bueno, con las herramientas de medición la gráfica va a quedar mucho más precisa. Tenemos menos 63,4 grados aproximadamente para la corriente. Entonces sería 63 por ahí. Y acá tenemos 63.4. Sería 64 por ahí más o menos. Ahí. Bien. Y la escala de la corriente dijimos que es 5 amperes por 1 centímetro. Y nuestra corriente, que hemos calculado, nos da 32,64 amperes. Entonces hacemos
32,64 dividido los 5 amperes por centímetro y nos va a quedar 6,53 centímetros aproximadamente. Entonces bien, eso también es muy a ojo. Al menos lo que yo voy a hacer acá de forma gráfica. La idea es que ustedes puedan ocupar una regla y medir exactamente lo que tiene que ir, ¿no? Para marcar. Bien. Entonces, acá tendríamos 1 centímetro, 2, 3, 4, 5, 6. Como podemos ver, bueno, nos quedó un poco grande nuestro vector de corriente. Pero bueno, no pasa nada. De última, como le dije, si nos queda muy grande podemos aumentar la escala de amperaje para reducir el tamaño. Que bueno, lo podemos hacer ahora. Voy a decir que esto de acá, en vez de ser 5 amperes, vamos a decir entonces que es 10 amperes. Entonces si tenemos 32,64 amperes, vendrían a ser 3,6 centímetros más o menos. Bien. Entonces, graficando nuevamente eso, cambiando entonces la escala que dijimos acá, que en vez de ser de 5 amperes van a ser de 10 amperes por centímetro. De nuevo con la regla. Ahí va. Bien, entonces ahora tendríamos 1, 2, 32 sería más o menos por acá. Bien. Le marco con rojo justamente porque recordemos que esta sería la corriente. La corriente IL. Bien. Esta es la corriente. Bien. Y este es el vector AB. Bien, siguiendo un poco con el análisis, tenemos lo siguiente. Bien. No sabemos qué componentes conforman nuestra impedancia de carga, pero, y tampoco sabemos cuáles son los ángulos de la tensión en los bornes BC y en los bornes AC. Entonces, ¿cómo podemos hacer para seguir resolviendo el ejercicio? Bien, acá utilizamos algo que se conoce como compás. Justamente no tengo un compás en la pizarra, pero la idea es que ustedes, esto que voy a hacer ahora, lo hagan con un compás para que esto también salga todo de forma más precisa y correcta. Bien. Nuestro eje, dijimos entonces, que tenemos la escala es 50 volts por 1 centímetro. Entonces acá tenemos 50 volts, 100 volts, 150 volts y 200 volts. O sea que aquí tendríamos 200 volts. Y tenemos 200 volts y tenemos 213 volts. Entonces, si estos 200 volts, estos 250 volts, la mitad de los dos sería 225 volts. Y un poquito antes, más o menos por acá, esto es aproximado también, tendríamos 213 volts. Ustedes con una regla sacan la escala correcta y marcan y show. Bien. Le dije que íbamos a ocupar un compás justamente porque lo que vamos a hacer es, nosotros sabemos que la tensión final es de 213 volts y que nosotros podemos sumar las tensiones, es decir, la tensión AB más la tensión BC de forma vectorial, nos tendría que dar la tensión AC. Pero claro, nosotros no sabemos el ángulo de estas dos últimas tensiones. Pero sí podemos encontrar cuáles serían los puntos de intersección. ¿Cómo? De la siguiente forma. Nosotros sabemos que la tensión final, entonces... Bien, acá lo vamos a utilizar entonces ahora para seguir con el análisis. Vamos a utilizar un compás. El compás lo vamos a poner una punta en el origen. Y la otra punta la vamos a llevar hasta
donde dice 213 volts. O sea, básicamente hacemos 213 volts sobre los 50 volts, que es nuestra escala, y nos va a quedar 4,26 centímetros aproximadamente. Esa va a ser la amplitud que le vamos a dar a nuestro compás, y vamos a trazar una circunferencia centrada en el origen. Al trazar la circunferencia centrada en el origen, vamos a tener una circunferencia donde podríamos tener todos los posibles valores que corresponden a 213 volts en el diagrama fasorial. Bien, ahora lo que queremos es que si nosotros sumamos el vector AB más el vector BC, nos tiene que dar por resultado el vector AC. Pero claro, nosotros no sabemos dónde está ubicado el vector BC, porque no sabemos los componentes de la impedancia de carga. Entonces, lo que hacemos es, vamos a trazar una circunferencia de 200 volts, pero no la vamos a trazar en el origen. Pues no tendría sentido, porque 200 volts es más chico que 213. Vamos a trazar esa circunferencia, pero la vamos a trazar, eso, vamos a agarrar nuestro compás, en vez de que sea de 4,26 centímetros, va a ser de 4 centímetros, porque 4 centímetros por 50 volts nos va a dar 200 volts. Entonces, donde termina nuestro vector AB, ahí vamos a poner la punta de nuestro compás y vamos a trazar con esa amplitud de 4 centímetros la circunferencia. Bien, entonces, esto recordemos que si ustedes lo hacen bien a escala, les va a quedar muchísimo mejor de lo que yo estoy haciendo ahora. Como estoy en una pizarra, algunas cosas es como que las estoy redondeando y las estoy haciendo más aproximadas, pero si hacen todo con regla, con compás, con semicírculo, les va a quedar muy fachero. Nos damos cuenta entonces al trazar esa segunda circunferencia de amplitud 4 centímetros, que nos van a quedar dos puntos de intersección. Nos va a quedar un punto de intersección acá arriba y otro punto de intersección acá abajo. Ahora la pregunta es, ¿cuál de los dos puntos de intersección que nos quedan es el correcto? ¿Por qué vos te estarás preguntando? Porque claro, si nosotros utilizamos el de arriba o el de abajo, no pasa nada, cualquiera de los dos sigue siendo el mismo punto de intersección. Acá hay que tener un poco de cuidado y un poco de conocimiento conceptual. ¿Por qué? Pensemos lo siguiente. Imaginemos que decimos, bueno, agarramos el vector de arriba y decimos, bueno, no pasa nada, vamos a ocupar este vector, el de acá arriba. O sea, esta intersección entre estos dos puntos nos va a quedar justamente, nos va a generar un vector. Si nosotros trazamos ese vector, sería este vector de acá. Ese vector va a corresponder justamente con la tensión AC en magnitud. Pero analicemos lo siguiente. Nosotros sabemos que en un circuito de corriente alterna, el mayor ángulo de desfase que pueda haber entre la tensión total y la corriente total es de 90 grados. Eso se sabe conceptualmente, o sea, sabemos que el mayor ángulo de desfasaje en tensión total puede ser de 90 grados. Y acá, apreciando nomás, sin una medida exacta, vamos a decirle, si nosotros nos fijamos, el ángulo de desfasaje que hay entre nuestra tensión total y nuestra corriente total es mucho mayor a 90 grados. Por lo que no tendría sentido hacer el análisis con este punto de intersección de acá arriba. Entonces nos quedaría analizar el punto de intersección de aquí abajo. Si nosotros, lo mismo, si trazamos nuestro vector desde el origen hasta dicho punto, vemos que aquí sí el ángulo de corriente, bueno, esta corriente está un poquito más, pero el ángulo entre la corriente
y nuestra tensión es menor a 90 grados. Entonces nos quedamos con este vector. Bien. Tenemos entonces ya el vector AB y el vector AC. Y podemos determinar también el ángulo de dicho vector, del vector AC. Simplemente agarramos un semicírculo y medimos el ángulo que hay desde el eje horizontal hasta dicho vector. Y tendríamos el ángulo. Tenemos módulo y ángulo del vector AC. Bien, ahora nos quedaría el vector BC. ¿Cuál sería el ángulo del vector BC? Si nos damos cuenta de lo siguiente, nosotros el vector AC dijimos que va a ser la suma del vector AB y el vector BC. Si ustedes esto lo hacen bien a escala, todo de forma milimétrica, o sea, no milimétrica, pero lo hacen todo con regla, van a ver que nuestro vector AB bien, acá me quedó un poquitito torcido, pero le debería quedar en la misma línea que el vector AC. Entonces, les debería quedar acá. Descomponemos las componentes de este vector del vector AC, es decir, hacemos la proyección sobre el eje horizontal y sobre el eje vertical. Vamos a ver que al hacer la proyección sobre el eje horizontal coincide, bueno, en este caso está medio dibujado todo, ¿no? Pero debería coincidir con nuestro vector AB. Y entonces, si nosotros descomponemos con el eje vertical, bien, de forma tal que nuestro diagrama fasorial nos quedaría de esta manera. Nuestro diagrama fasorial de corriente y de tensión. Bien, pero esto no termina acá. Claro, ya tenemos entonces el ángulo. Entonces, si nosotros esto lo reescribimos, vamos a módulo, con un ángulo de, al medir este ángulo de acá, nos debería dar aproximadamente, si no estoy mal, aproximadamente de menos 72. Sí, sería de aproximadamente menos 72 grados. Va a ser de 200 volts de módulo y el ángulo va a ser de menos 90 grados. Bien, de esta forma entonces ya tendríamos todos los ángulos, o sea, todos nuestros fasores con sus módulos y sus ángulos. Entonces, y tenemos la corriente, porque recordemos que la corriente circula por todos los elementos del circuito. Nuevamente, gracias a la ley de Ohm, tenemos esto. Z de carga, nuestra impedancia de carga, va a estar dada por entonces, gracias a la ley de Ohm, de la tensión sobre la corriente. Entonces, sería nuestro vector BC sobre nuestra corriente, que es IL. Entonces, nuestra impedancia va a ser, como tenemos un cociente de vectores, tenemos el cociente de los módulos menos la diferencia de los ángulos. Entonces, al hacer ese cálculo, en nuestro caso tenemos BC es de 200 volts y la corriente es de 32,64 amperes. Entonces, si hacemos 200 volts dividido 32,64 amperes, vamos a tener un módulo de 6,12, 7, vamos a ponerle, ohm, porque es una impedancia, de módulo. Y de ángulo, el ángulo es la diferencia de nuestros ángulos, o sea, la resta,
Menos 90 grados, menos 63,4, que ahora si nosotros nuestro menos 26,6 grados. Entonces, si escribimos nuestra impedancia de carga en forma rectangular, es decir, real más componente imaginaria, nos va a quedar de la siguiente manera. Carga escrita en forma rectangular de 5,48 aproximadamente, menos 2,74 aproximadamente. J. Bien, entonces ya tenemos nuestra impedancia de carga. La impedancia de carga va a tener una componente real, es decir, va a tener un resistor, cuya resistencia va a ser de 5,48 ohm. Ahí ya tendríamos un elemento de nuestra carga, de nuestra impedancia de carga. Y el otro elemento es menos 2,74 J. Acá, para resolver el ejercicio, podemos optar por dos cosas. Una es asignarle, recordemos que esa diferencia, nosotros vamos a tener XL menos XC. Al tener por resultado menos 2,74 J, o sea que la parte imaginaria es negativa, entonces nos está diciendo que tenemos una reactancia capacitiva. Es decir, que el capacitor influye más que el inductor en este caso. Lo que podemos decir entonces es que nuestro inductor es de 0 henrios y vamos a tener que hallar únicamente el valor del capacitor. Es decir, que nuestro valor de XC, de la reactancia capacitiva, es igual a 2,74. Este es el valor de XC. Pero claro, la consigna nos pide hallar el componente eléctrico, es decir, que nos pide hallar el capacitor. Entonces, para poder determinar el valor del capacitor, tenemos nuestra reactancia capacitiva que es de 2,74. Y tenemos que hallar el valor del capacitor. Si vamos a nuestro esquema, nos da la frecuencia, que nos dice que tenemos una frecuencia de 50 Hz de corriente alterna. Entonces, nosotros sabemos que XC es igual a 1 sobre omega C. Y sabemos que omega es 2pi por F. Entonces sabemos que XC va a ser igual a 1 sobre 2pi por F por C. Claro, y queremos encontrar el valor de C. Entonces C, que es el capacitor, va a ser igual a 1 sobre 2pi por F por XC. Tenemos el valor de la frecuencia, que es 50 Hz, tenemos el valor de nuestra reactancia capacitiva, que es de 2,74, y entonces sabemos que nuestro capacitor, si hacemos el cálculo, reemplazamos F por 50 y reemplazamos XC por 2,74, nos va a dar 1,16 aproximadamente milifaradios. Milifaradios pues es por 10 a la menos 3. Entonces mili. Y encontramos el valor del capacitor. Bien, entonces, yendo de nuevo a la consigna, ¿qué es lo que nos pide la consigna? Nos pedía realizar el diagrama fasorial de tensiones y corrientes del circuito. Listo, tenemos hecho el diagrama fasorial de tensiones y corrientes. Luego, ¿qué más nos pedía? Determinar los valores. Nosotros sabemos que la potencia activa es la potencia útil, es la que se utiliza, la que hace trabajo útil. Luego tenemos la potencia reactiva, la cual no realiza trabajo útil, pero existe por la presencia de los capacitores y los inductores. Y la potencia aparente, que es la suma de ambas potencias.
Bien, la potencia activa, sabemos que lo que podemos hacer, o sea, la definición de potencia es tensión por corriente, y cuando tenemos nuestro triángulo de potencia, la potencia activa se va a dar por la tensión, por la corriente, por el coseno del ángulo que lo forma. La potencia reactiva es la tensión por la corriente, por el seno del ángulo que lo forma, el ángulo entre la tensión y la corriente. Y la potencia aparente es la tensión por la corriente. O también puede ser la raíz de la potencia activa más la potencia reactiva. Bien, con esto claro, podemos entonces seguir con el análisis. Bien. Nos pide que analicemos la potencia de la línea. Bien, cuando analizamos la potencia de la línea, la potencia activa de la línea, la potencia reactiva de la línea y la potencia aparente de la línea. Bien, para la potencia activa de la línea, ¿cuál es la tensión y la corriente que están en juego? La potencia de la línea es la tensión de la línea es la tensión AB. Y la corriente es la misma para todos, es IL. Entonces, tenemos que fijarnos en nuestro diagrama fasorial entre AB y nuestra corriente. ¿Qué ángulo tenemos? ¿Qué ángulo tenemos entre la tensión AB y la corriente IL? Bueno, tenemos 0 grados por parte del vector AB y el vector IL, lo habíamos calculado hoy al principio del problema, era 63,4. Entonces, el ángulo que hay entre ellos es justamente de 63,4 grados. Entonces, tenemos la tensión, sabemos que es de 73 volts, por la corriente, que era de 32,64 volt, por el coseno de 63,4. Después vamos a tener lo mismo, 73 por 32,64, 73 por 32,64, solo que acá vamos a tener el seno del ángulo, y acá no tenemos nada. Y ahí básicamente es hacer este producto por el coseno de este ángulo, este producto por el seno de este ángulo, y el producto de estos dos, y tenemos la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente. Recordemos que la potencia activa se mide en watts, la potencia reactiva se mide en volt ampere reactivo y la potencia aparente se mide en volt ampere. Bien, esto básicamente es un cálculo numérico, o sea, es reemplazar valores y obtener los resultados. Así que esto les dejo como tarea para que ustedes hagan la de cada uno de los componentes, es decir, de las potencias, tanto activa, tanto de línea, como de carga, como de fuente, porque simplemente es ver el ángulo entre la tensión y la corriente. En este caso, para la siguiente, que sería la de la carga, sería la tensión BC, entonces sería este ángulo de aquí, que hay entre la corriente y la tensión, y después por último el de la fuente, que coincide con el total, va a ser el de AC con IL, que sería este de aquí. Esto ustedes se fijan el grado, tipo con el semicírculo ustedes pueden ver el grado que hay entre cada tensión con la corriente, y ese es el grado que van a reemplazar después en la ecuación. Una vez que hagan eso, y recordemos que le pueden dar valores parecidos, depende también cómo redondeen, les va a quedar la potencia de línea activa, reactiva y aparente. A mí me quedó la siguiente: la potencia de la carga, la activa, reactiva y aparente, me quedó la siguiente.
Y bueno, y la potencia total, que sería la de la fuente activa, reactiva y aparente, me quedó la siguiente. Estos valores son los que me dieron a mí. ¿Puede haber errores? Sí, puede haber, porque depende también como uno redondea. Así que eso es cuestión de... es un cálculo, pero conceptualmente ese es el análisis. O sea que si dejan expresado conceptualmente que hicieron de esa forma, es correcto. O no va a estar tan mal en el caso si cometen algún error numérico que un error conceptual. Ustedes midan acá. Y segundo, bueno, o sea, más que nada eso, del ángulo que ustedes midan acá. Por eso pueden haber variaciones en los resultados de la potencia, porque es en base a la precisión con la que ustedes hicieron el gráfico del diagrama fasorial. Pero bueno, a mí los valores que me dieron fueron estos. Tanto de la potencia de línea, la potencia de la carga y la potencia total. Bien. Lo último que nos quedaría por hacer entonces es justamente hacer nuestro triángulo de potencia. Tanto... a ver. Lo último que nos quedaría por hacer entonces... Lo último que nos quedaría por hacer serían los triángulos de potencia, entonces parciales y totales. Acá también ustedes van a tener que definir una escala para poder hacer el gráfico. Yo lo que voy a hacer ahora es un gráfico meramente aproximado para que vean más o menos cómo quedaría. Acá creo que te quedaba algo así. No me acuerdo bien cómo era el asunto. Bien, cuestión. Si le piden los gráficos totales y el gráfico, o sea, los gráficos parciales y el gráfico total, ustedes hacen una escala más o menos aproximada, no sé, de potencia activa 1000 watts, un centímetro, o como le quede mejor. Haciendo, por ejemplo, vamos a hacer con rojo la potencia activa, la de línea, con, no sé, verde la potencia de la carga, y bueno, con azul hacemos la potencia total. Bien, básicamente es hacer la gráfica de nuestros triángulos de potencia, no hay más. Tendríamos, por ejemplo, nuestra potencia activa, nuestra potencia reactiva, esto es P, esto es Q. En consecuencia, la hipotenusa vendría a ser S. Y eso también depende de la escala que ustedes tomen. Bien. Después, donde termina nuestra cosa, graficamos la siguiente potencia, que sería activa es 6, sería, vamos a decir que es más o menos hasta acá. Esa sería la segunda potencia activa. La potencia reactiva es de 2 y moneda, pero si no estoy mal, una tenía un signo y la otra tenía el otro. Ahí está. Porque recordemos que si es inductiva, la potencia reactiva iría hacia abajo, y si es capacitiva, va hacia arriba. Entonces, tendríamos más o menos por acá. Esto es todo, también lo estoy haciendo todo a ojo, sinceramente. Y bueno, en consecuencia, esta acá vendría a ser nuestra potencia aparente. Y la potencia total es la suma de las potencias. Entonces, si esta es nuestra primera potencia activa y esta es nuestra segunda potencia activa, la suma de las dos sería la potencia total. Y si esta es la potencia reactiva y esta es la segunda potencia reactiva, entonces este pedacito que nos quedó acá sería la potencia reactiva total. Y en consecuencia, esta hipotenusa que está acá, está horrible, esta hipotenusa que tenemos acá
vendría a ser nuestra potencia aparente total. Que si nosotros graficamos únicamente esa potencia, nos va a quedar algo así. Nos quedaría... Hasta acá sería nuestra potencia activa entonces. Nuestra potencia reactiva sería este pedacito de acá. En consecuencia, esta de acá sería nuestra potencia aparente. Esta es la potencia reactiva total, la potencia total activa y nuestra potencia aparente total. Y entonces esto justamente también todo a escala queda muchísimo más lindo, muchísimo más preciso, pero es básicamente como deberían hacer el análisis. O sea, la gráfica del triángulo de potencias parcial y total. Y con eso respondemos cada uno justamente de los incisos que pide la consigna. Y nada, básicamente eso es lo que hicimos en este video. Fue resolver un ejercicio de corriente alterna. Vemos que a veces es medio largo o parece medio largo, pero eso también es cuestión de práctica. Si uno practica mucho esta clase de ejercicios, a la hora de resolver el problema, se va a hacer todo mucho más llevadero y es cuestión de conectar todos los conceptos que se aprenden en la materia con el problema que nos está pidiendo, qué es lo que nos está pidiendo el problema y cuáles son las herramientas que nosotros tenemos para resolver ese problema que estamos teniendo enfrente. Así que bueno, básicamente eso ha sido todo el video. Tenía miedo de no estar grabando, así que nada, espero que te haya gustado el video. Voy a tratar de que a la hora de editar quede lo más resumido posible, que sea todo más directo. Así que nada, espero que te haya gustado el video. Dale like, comentá, suscríbete, comentá si llegaste a los mismos resultados, si llegaste a resultados parecidos, a resultados completamente distintos, y lo debatimos en los comentarios. Si tenés algún otro ejercicio que quieras que resuelva, tanto de corriente alterna como de cualquiera de los otros temas que se abordan en el canal, déjamelo saber también en la caja de los comentarios. Compartí este video con algún amigo, si están medio perdidos con esta materia, que a veces es media complicada. También compartile y espero que te vaya bien, te deseo el mejor de los éxitos y nos vemos en un próximo video de este canal. Chao. Chau.